la revista Desert Magazine, y sobre todo me centro en Randall Henderson, que fue el impulsor, promotor, editor, fotógrafo, viajero, explorador, senderista, que promovió esta publicación y diversas actividades que son pioneras de lo que ahora encontramos definido como senderismo y que es tan popular, que está tan en boga. La sede de esta revista estaba en el centro California. El editor fue Randall Henderson, quien vivió entre 1888 y 1970. El primer número de la revista es de noviembre de 1937 y finalizó su publicación en 1985. Fue una revista bastante longeva y con diversos cambios. A lo largo de esta revista se trataron temas como los grupos indígenas de ambos lados de la frontera, vegetación, crónicas históricas de colonizadores y expedicionarios, excursiones. Hubo lugar para la poesía, cartas de lectores, leyendas indias, leyendas españolas, leyendas y mitos también de los pobladores y colonizadores blancos de Estados Unidos, sobre arquitectura del desierto, sobre geología, cuerpos de agua, fauna, arqueología, prehistoria, minería, biografías de exploradores, empresarios, comerciantes, ingenieros, médicos, militares, escritores, fotógrafos. Para todo hubo lugar en esta revista. Todo lo relacionado con el desierto y sus inmediaciones. También sobre festividades como la Fiesta del Sol, celebrada en Phoenix, Arizona, o incluso hacían un concurso de fotografía en los años iniciales de la revista. En el editorial del segundo aniversario de esta revista, Henderson señaló que había planteado que también iba a incluir textos de ficción, pero la reacción de desacuerdo de sus lectores le hizo desistir y aseverando que estaban más interesados en los hechos que en la ficción. Se aprecia también en los números de los años iniciales un mayor énfasis y promoción en el senderismo a pie, pero hacia mediados de los años de 1960 la orientación de la revista también ya promovía ampliamente los viajes en carreteras o en caminos a bordo de automotores. Un poco para darnos a la idea de cómo se promovía en la revista, es esta idea del Old México o del México antiguo, vetusto, anquilosado. Es una idea que viene desde fines del siglo XIX y se mantuvo todavía en Estados Unidos, o al menos en las zonas fronterizas, hasta bien entrado el siglo XX. Vean la forma en que se promueve México y sus visitas. También ahí donde puse las flechitas, se señala que entre los atractivos de San Diego, así como del centro y de Caléxico, pues está el hecho de la cercanía con México y que podían los visitantes cruzar la frontera y prácticamente entrar a otra época, que es la época del Old México. La idea del desierto que tiene Randall Henderson es de desmontar una vieja idea arraigada y que a la fecha prevalece en muchos sectores. La idea de que es un páramo sombrío y desolado, que es el hogar de reptiles venenosos y de insectos que pican, de plantas y árboles viciosos cubiertos de espinas y de calor insoportable. Este es el desierto, nos dice, visto por los extraños que pasan a alta velocidad por la carretera sobre el desierto, impacientes de salir de esta maldita región o territorio. Es el desierto que miran por aquellos niños acostumbrados al lujo, para quienes cualquier medio ambiente es insostenible cuando no provee todas las comodidades y servicios de una civilización consentidora. Y dice él, o dijo él, es un concepto que siguen los escritores de ficción, quienes dramatizan las tragedias del desierto para beneficiarse de ello. Pero a él le interesa otro desierto, lo que él llamó el desierto real, que no es para ojos de observador superficial, ni del alma temerosa, ni del cínico. Es una tierra del tipo de la que está oculta, excepto para quienes la visitan con amistad y comprensión. Para estos, el desierto ofrece raros dones: un sol brillante que da salud, un cielo adornado con diamantes, una brisa que no es venenosa, un paisaje de colores pastel que ningún artista puede duplicar,
plantas cubiertas de espinas que durante innumerables épocas se han aferrado tenazmente a la vida entre el calor, la sequía, el viento y la depredación de animales sedientos, y que cada temporada envía flores de exquisito colorido como símbolo del valor que ha triunfado sobre terribles obstáculos. Entonces es este desierto que a quien le ofrece amistad le retribuye con amistad lo que le interesa promover y descubrir, señalar a Henderson. Esto lo hace en un momento en que ya empiezan a florecer las primeras asociaciones de hikers o de senderistas o de caminantes, exploradores que se estaban formando en el sur de California, y para los cuales el Old Mexico pues sigue siendo un atractivo. También hay una actitud de conservacionismo ya arraigada en Henderson, quien está en desacuerdo con las controversias que se dan en el sur de Estados Unidos entre gente interesada en hacer actividades extractivas en los territorios contra aquellos que buscan extender el área de los parques recreativos, de las reservas ecológicas o ambientales, o aquellos que buscan crear nuevas reservas. Pero a su vez, a la vez que promueve la conservación de estos nichos ecológicos en algunas zonas que sirven como refugio para evadir y escapar de la rutina que impone la modernidad, también en Henderson hay una celebración de la tecnología y de los adelantos y progresos que brindan la ciencia, la técnica y la razón. Por ejemplo, él celebró el aire acondicionado en 1939. Señala: ahora el desierto es tan caliente que arde. Está en verano de 1938, en el Valle Imperial. Algunos días la temperatura alcanza los 115 grados Fahrenheit a la sombra, pero en promedio este verano las casas y oficinas del suroeste son más cómodas que en otras áreas de Estados Unidos debido a los enfriadores de aire. En esta región ahora es visto como una necesidad del aire acondicionado. 1938. Lo mismo que la calefacción en invierno. Casi todo mundo tiene un enfriador. En áreas más templadas eso es visto como un lujo y la gente se sofoca en casas y oficinas mal ventiladas que serían insoportables para los habitantes del desierto. El aire acondicionado ha revolucionado la vida en interiores durante el verano en el desierto en los últimos 5 años. Es algo reciente todavía. Estamos antes de que inicie o detone la Segunda Guerra Mundial. También es un entusiasta creyente de la capacidad humana para adaptarse al medio ambiente. Y cita el ejemplo de un niño de 7 años que se escapó de un orfanato en Arizona, que vagó por 6 días perdido en el desierto y que lo encontraron, dice, hambriento y harapiento, pero no fue tan peor la experiencia. Señala: por varios años he llevado un expediente de estos jóvenes que periódicamente escapan de sus guardias y casi siempre son hallados vivos y en buen estado. Cualquier estudioso de la naturaleza, nos dice, podría darnos la respuesta. Nacemos con un don de vitalidad y adaptabilidad que nos equipa lo suficiente para sobrevivir en nuestro medio natural. Dedicamos la mayor parte de nuestra vida en intentar crear para nosotros facilidades y comodidades y para alcanzar nuestras metas, y provocamos nuestro propio declive. Entonces está abogando ahí también por no sustraernos de estas habilidades y capacidades de adaptarnos al medio ambiente. Y también admira estas capacidades y habilidades en los indios de Estados Unidos, al menos con los que él tiene contacto y conocimiento, que son los del suroeste. Pero señala, y aquí también no escapa él a esa ideología y esa mirada racista. Nos dice: pero no es necesario que permanezcamos salvajes a fin de mantenernos cercanos a la naturaleza y disfrutar de los beneficios que vienen de ello. Las personas civilizadas, entiéndase él y sus similares,
Pueden tener la mayoría de las comodidades de su civilización y retener su don originario de estamina si desean disciplinarse a sí mismos al respecto. Es decir, busca combinar estos saberes, estos diálogos. Hay un diálogo entre saberes tradicionales que propone, los que aprende de los indígenas, de las tradiciones, o de otros pueblos como los mexicanos, y los saberes que se enarbolan y ostentan en nombre de la ciencia, de la tecnología, de la técnica, de la razón. En 1940, Henderson pasó una noche en Caléxico y señala que presenció el desfile histórico Cabalgata del Desierto, presentada ese año por vez primera. Los participantes fueron sus ex vecinos y amigos. Él vivió en Caléxico. La tropa de Juan Bautista de Anza y del Padre Font, el ejército del general Kearney, los vagones de trenes de los 49ers, las viejas diligencias de Butterfield y eventualmente los ingenieros y granjeros que hicieron posible el Valle Imperial. Todo esto fue representado en ese desfile. Fue un verdadero espectáculo internacional, señaló, para los participantes y músicos de ambos lados de la frontera. Espero que la gente de Caléxico y Mexicali hagan de esto un evento anual. También ese mismo año reseñó un fuerte temblor que sacudió el sur de California y que causó diversos estragos, así como también constantemente reseñaba las copiosas lluvias o sequías en la región. Por ejemplo, en ese mismo año de 1940 señaló: ¿calor? Sí, hace calor en las tierras desérticas bajas estos días. Florida tiene sus huracanes, Kansas sus tormentas de arena, las Dakotas sus tormentas invernales. Pocos lugares sobre la tierra tienen condiciones climáticas que son siempre templadas. El hombre normal necesita de ambientes físicos extremos para mantener activas sus funciones de adaptación. No nos preocupemos por el calor, el frío, el viento. Agradezcamos que lo tenemos. Sin ellos creceríamos inactivos y degenerados. He puntualizado todos estos aspectos del pensamiento de Henderson para poder comprender cuál es su visión al momento de estar explorando constantemente la frontera en ambos lados. También en esa revista, aquí tenemos más ejemplos de la promoción que se hacía de la frontera, donde el contacto con México, con el Old México, siempre es visto como un atractivo. Aquí vemos que, por ejemplo, en este ejemplar de 1940 y en otros ya desde 1937 aparecen algunas mujeres, jóvenes en su mayoría o de mayor edad como estas que vemos aquí, a doña Sara García, creo que está del lado izquierdo, que aparecen ya también participando de la recolección de minerales, de piedras, geodas, de plantas, o simplemente haciendo excursiones y trepando cerros. Es decir, hay lugar ya para este tipo para notar y percibir estos cambios también ya en las relaciones de género, al menos en la sociedad estadounidense. Es una época que él señala, ya hasta la Segunda Guerra Mundial, de cambios y adaptación, en el que también Henderson, aún con su conservacionismo, promueve que se construyan carreteras, presas y una serie de instalaciones tecnológicas que hagan la vida más cómoda en los desiertos. Es también de talante conservador. Cita en algunos textos a sus amigos republicanos que están haciendo gestiones para promover obras en Washington o en algunas de las capitales estatales. Bien, aquí estos anuncios dan muestra también de cómo ya desde los años 41, por ejemplo, se promueven ya las caravanas, estos vehículos, en ese momento de tracción, que están siendo remolcados por otros vehículos para visitar playas, visitar desiertos, visitar cerros. Bueno, ahí se promueve la Baja California. Hay sarcasmo en las fotos, en los pies de foto. Por ejemplo, ahí nos señalan este carrito en una brecha en el desierto baja californiano, donde nos dicen que no es un freeway. También ya vemos que se promueven los Land Rover. Este anuncio es del 66. Hay expediciones a la Baja California. En fin, hay una serie de cuestiones que ya están promoviéndose para el turismo y los expedicionarios, las armas
que gustan de la aventura. Aquí todavía tenemos anuncios. El Cañón de Guadalupe, ahora tan célebre y visitado a un costado de la Laguna Salada, bajando las estribaciones de la Sierra Juárez. Él visitó en 1946, en enero, bueno, en diciembre, entre diciembre y enero, este cañón. Él empieza situando que, en su crónica, que el Cañón de Guadalupe está en el desierto de la Laguna Salada. Señaló que encontró muchos fragmentos y ocasionalmente un metate entre las dunas, que señaló eran reliquias de un periodo prehistórico, cuando los indios, y se atreve a especular, quizá los ancestros de los Cucapás, que él dice que ya estaban en desaparición, vivían sobre la ribera del lago donde pescaban y hacían pan con la harina del frijol del mezquite. Señaló que no había una ruta para entrar entre esas dunas, pero iba en la expedición acompañado de un gerente estadounidense de un campo agrícola en Imperial Valley, y les guiaban 3 trabajadores mexicanos que eran de Mexicali, pero que trabajaban con el gerente del campo agrícola en Estados Unidos. Iban a diario, cruzaban a diario estos trabajadores a Imperial Valley a trabajar. Cito: los chicos mexicanos sirvieron la cena en el campamento esa noche. Para mí fue un nuevo tipo de cocina de campamento. Y ¡qué banquete! Comimos tacos de pollo, luego tacos de frijoles, luego pollo y frijoles mezclados, luego repetimos y finalmente comimos solo pollo. Sí, comimos muchos tacos. El pollo primero lo hirvieron, pero luego los chicos lo pusieron al fuego de nuevo para cocerlo en manteca. Tenían muchas tortillas de maíz. Este tipo de datos nos hablan de esas relaciones siempre asimétricas generalmente entre estadounidenses, los patrones, los poderosos, los pudientes y los mexicanos, casi siempre subordinados, pero también de esos encuentros culturales donde la sorpresa está ahí también, y que nos hablan de los hábitos alimenticios también a través de las décadas, cómo no cambian mucho. Encontró también aguas termales en un conjunto de palmas, estanques y cascadas, donde él especula que ahí podría situarse un balneario de $1 millón que podría hacerse más accesible mejorando la infraestructura. También dice que estuvo en una cueva donde los primeros habitantes indios dejaron grandes cantidades de restos de cerámica, que en poco tiempo ese lugar se ha invadido por turistas que desde luego profanarían todo ese tipo de santuarios intocables que él encontró. Aquí son fotos del Cañón de Guadalupe. Palmas de Cantú. Visitó ese mismo año las Palmas de Cantú. Dice: en los años iniciales e incluso ahora, muchos residentes de Mexicali usan madera para propósitos de calefacción y para cocinar. Esa madera es un importante negocio en el Valle de Mexicali. En los meses de invierno, viejos camiones peinan el desierto a lo largo de varias millas para recabar mezquite, palo fierro y palo verde, que es usado como combustible. Hay bastante palo fierro en las inmediaciones de la Laguna Salada. Esteban Cantú construyó un campo para los cortadores de madera ahí, que fue conocido como el Campo Cantú. Es un oasis de palmas que empezó a ser conocido como las Palmas de Cantú. Todavía tiene ese nombre. Y todavía hay expediciones al menos desde Tijuana y de Mexicali, que por una módica cantidad lo meten a uno en camiones 4x4. El campo, nos dice, ha estado abandonado por mucho tiempo, pero el camino sigue estando transitable. Hay restos de ocupaciones humanas previas en el oasis, y ahí habló con un ranchero que habitaba ahí, Manuel de Marra, un ranchero que les dijo que había indios salvajes Cucapá en muchos de los cañones en la Sierra Juárez hasta hacía apenas unas décadas. Luego de señalar que era fácil subir, sentarse en la cima para ver los grupos de palmas que había en estos cañones, también se imaginaba ahí viendo a los antiguos pobladores indígenas realizando sus actividades. Cabe añadir que lo que llevaba a Henderson a estos cañones es que le encantaba contar y registrar los grupos de palmas que encontraba en los cañones en ambos lados de la frontera. Era un botánico aficionado.
En sus aventuras lo acompañaban 1 o 2 agentes de la Border Patrol en el área de Calexico o del centro, y eso les facilitaba también que pudieran acceder a territorios más agrestes una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, porque por ser agentes de la Border Patrol pudieron comprar jeeps que habían sido usados y descartados después de la Segunda Guerra Mundial. Eso les permitía atravesar por dunas y por territorios agrestes. Y en una de esas excursiones, en las Palmas de Cantú, uno de los agentes de la Border Patrol le narró, ya en 1946, que en ese año, 1946, que todavía no acababa, habían sido deportados ya 12,000 personas intentando cruzar a Estados Unidos sin documentos. Ellos le llaman ilegales, y que era un número que iba en ascenso. Y el mismo agente le contó, al calor de una fogata, que los contrabandistas o transportadores de extranjeros estaban siendo aprehendidos en cantidad de 5 a la semana y siendo procesados en Estados Unidos. Añadió que cada extranjero, antes de la Segunda Guerra Mundial, pagaba entre 5 y 10 dólares para ser cruzado, pero que para 1946 el costo ya era de 25 a 100 dólares, tanto como pudiera pagar quien buscaba cruzar. Y ya desde entonces referían a estos mexicanos como wet Mexicans, por haber un término peyorativo originado en Texas. Decía que el esfuerzo de las leyes migratorias en Estados Unidos se complicaba porque los extranjeros ilegales hacen mejores trabajos por menos paga que los mexicanos mismos que habitaban legalmente en California, y que los rancheros del sur de California cooperaban poco con las autoridades, justo porque les significaba un mayor beneficio económico. En 1948, Henderson y sus amigos visitaron una pequeña aldea pesquera en el Golfo, así lo refiere, y señalaba con entusiasmo: no está lejos el día en que los motoristas sean capaces de recorrer una suave carretera hacia una remota aldea en la costa del Golfo, y a pasar sus vacaciones invernales pescando, navegando y bañándose en la atmósfera hospitalaria del Old México en San Felipe. Y así reportaba él el progreso de una nueva carretera que estaba construyéndose de Mexicali a San Felipe. Hablaba también de cómo desde acudían aventureros estadounidenses, sobre todo desde Arizona, a pescar a San Felipe. Hacían entre 8 y 9 horas por las condiciones del camino. Y entre eso sacaban, o presumía que sacaban totoabas de 300 libras, que desde luego comercializaban y cocinaban en los restaurantes de Arizona. Es decir, la depredación de totoabas en esos años corresponde a estadounidenses, principalmente. Y se jacta de que cuando quedara concluido ese camino, pues el acceso iba a ser más rápido, más veloz y más cómodo. Mientras tanto, el camino a San Felipe lo definía como tortuoso, y que lo usaban principalmente para transportar totoaba y camarón. Se empacaba en Mexicali estos productos, y de ahí eran enviados y distribuidos a los mercados de Arizona, de Texas, de Nuevo México y de California. Decía, en estos camiones es un trayecto de 12 horas, con baches, hoyos, surcos, donde no había servicios a lo largo del camino. Es decir, había que traer combustible y refacciones para poder llegar. Decía, solo los pescadores deportivos, además de los choferes, de los comerciantes, lo intentaban. Y señalaba o recomendaba a quienes quisieran visitar bajo esas condiciones San Felipe, pues que lo hicieran en jeeps, si tenían disponibilidad. Cruzaba por Mexicali, señala ahí por ahí algunas, todo el proceso de cruce por la garita, donde generalmente no les revisaban, no les pedían mayores documentos, y podían atravesar la frontera de una manera bastante cómoda. Ya para entonces,
los clubes de automovilistas del sur de California habían cruzado la frontera y habían marcado o puesto señales o señalizaciones en los caminos. Por ejemplo, el de San Felipe o el que subía a la Sierra Juárez de Mexicali hacia Tijuana. También describe en estos viajes a San Felipe la vida, la cotidianidad dentro del poblado y cómo sacaban agua, el origen de ciertos nombres y la vegetación. Veía en San Felipe unas condiciones primitivas de vida en la aldea, así lo señala. Aún así, él veía que no hay gente más feliz en la tierra que los pescadores mexicanos y sus familias. En San Felipe, en 1948, dice que solo había pescadores, que algunos venían y provenían de la contracosta sonorense y que se quedaban por temporadas del lado baja californiano. De Mexicali llegan camiones con hielo para regresar con pescado congelado. Y que la temporada de pesca pues prácticamente era todo el año. Cuando acababa, muchas familias en invierno regresaban en sus botes a Guaymas y otros pueblos costeros. Y desde luego los guías para todo esto pues eran mexicanos que tenían alguna relación laboral con quienes los visitaban o a los cuales contrataban para que les mostraran, les indicaran y les ayudaran a desenvolverse en sus travesías. Señala que en San Felipe la naturaleza había sido amable con las amas de casa. Hay 2 pozos de agua, uno tiene agua tibia y ahí lavan las mujeres. A media milla de distancia está un pozo de agua fría que es apta para beber. Quizás es porque las tareas de la vida cotidiana requieren una constante y ardua labor que en San Felipe rara vez se necesitan los servicios de un doctor. Otra vez con esa idea de que la naturaleza y la vida sencilla pues eran más sanas y eran aptas para que floreciera la salud de las personas. San Felipe es prácticamente un pueblo sin cristales. Esto puede entenderse después de haber manejado por la única carretera al pueblo. Los edificios son casi todos de adobe, con variaciones de madera y hojas de metal traídas de Mexicali y en bote desde Sonora. Grupos de pescadores deportivos que desean rentar un bote con motor lo pueden hacer por $40 o $50. Y una tripulación conocedora de dónde pueden pescar, Totoaba es la que los conduce. La Totoaba aparece por todos lados. También señaló la existencia de un faro y que no había muelle. San Felipe vive en paz consigo mismo y el mundo, sin problemas por la falta de ciertas cosas como agua corriente, cristales para las ventanas, baños interiores, alumbrado público y vehículos de motor. Es el espejo donde contrasta las comodidades de la vida estadounidense a la que él está acostumbrado. En las comunidades americanas consideramos tales cosas como esenciales y a menudo pasamos por alto el precio en valores espirituales que tenemos que pagar por ello. Luego señala el mayor, la población, que es un pequeño asentamiento de 3 o 4 edificios rústicos a orillas del viejo canal del Hardy. Una tarde de febrero de 1950, en número de 4 individuos, Henderson y otros 3, incluidos los agentes de labor del patrón, llegaron en 2 jeeps a la entrada del cañón La Mora. Ahí cocinaron papas y carnes en conservas. La Mora es una de la docena o más de cañones de palmas que drenan las laderas del desierto de la Sierra Juárez, entre las que se cuentan el Cañón de Guadalupe con sus aguas termales, el Tajo, que cuenta con 4.500 palmas nativas, él contaba palmas, y donde hay rastros de poblamiento indígena y prehistórico. En todos lados hay evidencia de ocupaciones humanas prehistóricas, y en algunos hay pozas de agua o corrientes. Una vez más cita a Manuel de Mara, el ranchero mexicano que vivía por ahí, por Palmas de Cantú, quien cría ganado sobre la bajada en la base de la Sierra Juárez. Manuel de Mara le dijo que había indios salvajes todavía por ahí merodeando. Y por lo tanto, puso atención en tratar de establecer contacto con estos indígenas. Hablaba de diálogo de saberes. Bueno, una de las misiones que se impuso dentro de estas excursiones,
Henderson era probar lo que ciertas tradiciones o saberes indígenas o populares señalaban. Y uno de esos era que la biznaga, esos que ven ahí, sacia la sed. Se preguntaba si la biznaga sacia la sed de las víctimas del calor en el desierto. Y señalaba una controversia que se había dado en un diario de Phoenix, donde algunos abogaban a favor de esta tesis y otros trataban de desmentirla, diciendo que es un mito y que tenía un sabor acre. Hizo la prueba de este lado, justo aprovechando su visita al Cañón La Mora. No la hizo del lado de Estados Unidos, porque ya había restricciones para cortar biznagas. Pero de este lado no le importó, y la cortó y la abrió tal como le habían enseñado los saberes indígenas, que se abría. Señaló, el sabor es amargo, pero en 30 minutos desapareció la sed. Y mencionó leyendas de gamusinos mexicanos que en el auge de 1849 habían atravesado por Arizona el Camino del Diablo y que habían encontrado los pozos de agua vacíos y que esto los había salvado de morir de sed. Es decir, hay tradiciones orales que va recogiendo y reproduciendo también el autor. En algún momento dentro de sus excursiones vio a un grupo de indígenas, Pai Pai, y buscó entablar contacto con ellos. Hombres de la tribu Pai Pai vinieron a nuestro campamento a pasar la tarde. Fuimos a cazar palmas y encontramos una tribu de indios. Esto sucedió en plena primavera, 1948, y entablaron contacto y pudieron ir a visitar a este lugar donde residían un grupo de familias Pai Pai, el arroyo Agua Caliente, que estaba situado también en las inmediaciones de la sierra, entre la Sierra Juárez y la Sierra Cucapá. Estas son escenas de ese contacto, donde pasaron la tarde y la noche dialogando con ellos. Pasaron 2 días juntos. Los indígenas les dijeron que solo quedaban 100 Pai Pais y 20 estaban ahí, en el arroyo Agua Caliente, en el desierto. El líder se llamaba Ramón Arballo y les dijo que el campamento principal estaba en las inmediaciones de un cañón. Su primera impresión cuando llegaron a ver a los Pai Pai en el desierto fue que no eran bienvenidos, pero después de unas palabras el líder del asentamiento dio su consentimiento y les dijo que no creía que ellos podrían cruzar y llegar hasta ese punto, hasta el asentamiento Pai Pai, en los jeeps. Pero se jacta Henderson que subestimaron el poder de los jeeps y pudieron atravesar al menos una parte de ese camino arenoso cubierto de rocas. Sin embargo, en algún punto tuvieron que dejarlos y seguir a pie, lidiando con espinas de agaves que crecen sobre el arroyo. Describe el lugar donde vivían los Pai Pai, el arroyo Agua Caliente. Hay un arroyo con agua, cactus, erizos floridos y grupos de palmas nativas. Hay mucho colorido, como el rojo brillante del ocotillo, el marrón rojizo de una especie de tuna, el fantasmal amarillo limón de la biznaga y el rosa del plumero de hadas, que solo se encuentra en los arroyos al norte de Ogilvy, en el condado de Imperial. También señala barreras impasables de rocas, donde tuvieron que vadear o serpentear el camino porque eran realmente infranqueables. Y pensaron desde luego que esa primera impresión que tuvieron con los Pai Pai de que eran hostos, después se tornó en amabilidad y en diálogo. Ellos les combinaron comida y les presentaron al resto de la familia. Hablaron, por ejemplo, con Benita Arballo, hermana de Ramón Arballo, el líder de este grupo familiar, y que a su vez les contaron historias de sus ancestros. Les hablaron, por ejemplo, de las pequeñas, de las familiares que tenían en Santa Catarina, cruzando la sierra, o de los Cucapá que también tenían contacto con ellos. Les señalaron o les dijeron que ellos ganaban un poco de dinero de 2 fuentes. Uno, de la cosecha de algodón, empleándose como jornaleros en el Valle de Mexicali, donde los más jóvenes viajaban 80 millas a caballo y duraban ahí trabajando entre 2 o 3 meses. También pastoreaban ganado en la cordillera del desierto, y ese ganado lo traían hasta Ensenada, bordeando también la sierra. Esos animales
Los cargaban también con harina, frijoles, ropa y algunas otras cosas con las que comerciaban. En mayo recogían semillas de chía y en agosto subían a las montañas por piñones. Tienen carne fresca y seca de su propio ganado. En abril, cuando el agave está brotando o en cogollo, cocinan mezcal. Y también comen los tallos de las flores que tienen la dulzura y casi la misma textura que la caña de azúcar. También se comen las tunas y ciertas raíces. 2 o 3 especies de semillas silvestres con las que Henderson dijo no estaba familiarizado. Debajo del manantial hay un huerto cercado de higos y granadas. Sin duda, señala él, especula, que crecieron o eran descendientes esos higos de los que habían traído los misioneros a Santa Catarina hacia más de 150 años. También el Arles Adams, su acompañante casi siempre que pertenecía a la Border Patrol, coleccionaba armas. Y en la casa de un paipai, Héctor Borges, vio un antiguo rifle, ya en desuso, pero que tenía un alto valor para los coleccionistas. Después de realizar ahí unas negociaciones para hacer un trueque, el agente de la Border Patrol convenció al paipai de que le diera el arma a cambio de una camiseta de lana que llevaba y unos cuantos pesos. También otro de los acompañantes, Bill Cherry, se encariñó con una reata de cuero bellamente trenzada que adquirió por el equivalente de $2.50. Estuvieron conviviendo durante 2 días con los paipai. Esto le dio motivo para que pudiera escribir una larga crónica, como he tomado algunos pasajes que dan cuenta del espíritu involuntariamente etnográfico que también pueden tener estos textos. Conclusiones. La idea de naturaleza que compartían estas personas viajeras, exploradoras, caminantes, era del tipo moderno. Es decir, está planteada como una cuestión dicotómica, opuesta a la cultura y civilización, pero con un espíritu conservacionista y de contemplación estética, de nicho propicio y necesario para la contemplación y el repliegue de la vorágine moderna. Así conciben la naturaleza. Aunque también la naturaleza, para Henderson y otros, es de creación divina, y la cultura es fruto del desarrollo y progreso del espíritu humano con el que la misma creación dotó a la humanidad. En cuanto a la temporalidad, se sitúa Henderson, por ejemplo, en un mundo de cambios vertiginosos, acelerado por la tecnología, la ciencia, la técnica y la razón, en la que el progreso es inexorable, no se puede detener, pero que también exige enriquecer el espíritu, que a su vez nutre el conocimiento, que hace posible la transición hacia un mundo más cómodo y accesible en términos materiales. Es el tiempo moderno, de progreso, de avance, que encara al futuro y que coexiste con burbujas como las proporcionadas por la naturaleza y lo que ellos llamaban culturas salvajes y tradicionales, que ellos veían como detenidas en el tiempo o que iban con una marcha lenta e imperceptible. En la comprensión del mundo de estas personas, de estos viajeros, viajeras algunas, no obstante la jerarquía social, política, epistémica, es decir, ontológicamente, que presumían, también hay lugar para el diálogo de saberes con otras tradiciones, por ejemplo lo de la cholla o lo del mezcal tatemado, que también en momentos y espacios determinados pueden complementar e incluso superar los saberes científicos. El caso de la cholla, de la biznaga, es emblemático de eso. Le ganó al argumento científico que lo descartaba como que era un mito. Así queda claro también con el caso del niño de 7 años, que sobrevivió varios días solo en el desierto. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. ¿Alguien del público quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Comentario, pregunta. A ver, adelante. Perdón, es que estaba... Bueno, adelante, aquí adelante. ¿Qué tan cierto es que la rumorosa eran bosques? Ajá. Y que lo que encontraron después fue gente que vivía en esos bosques. Bueno, hay de la información, de los registros que hay, pues se narran bosques, pero hacia adentro, que todavía están. Cuando uno va, por ejemplo, hacia la laguna Hanson, pues ahí hay bosques de árboles bajos,
y donde también hay registros de que no son registros, son tradiciones orales que recogieron, por ejemplo, en el siglo XIX y XX, de que los indígenas o los pueblos originarios no habitaban en los bosques por lo frío del clima, solo subían por temporadas, recogían lo que tenían que recoger o cazaban, pero generalmente era de manera provisional y se replegaban hacia zonas más cálidas o templadas. Pero los bosques, pues ahí están, son reducidos en su extensión, pero sí en la zona de la Rumorosa hacia la sierra, conforme uno se va adentrando, pues sí hay bosques y a la fecha todavía pueden visitarse. No hay registros de que hubiera una deforestación tan calamitosa como para pensar que esos bosques estaban situados en lugares donde ahora ya no están. A lo mejor se refiere a los bosques de mezquite y de palo fierro, pero que estaban en la orilla de la sierra hacia el desierto, ¿no? Ah, bueno, esos que fueron depredados. que fueron depredados por los leñadores para usarlos como combustible. Eso sí, buen apunte. Sí. Eso sí, hay en las zonas donde recababan madera para leña, para usarla como combustible en los vapores, por ejemplo, las zonas aledañas al delta que empezaron a ser navegables o navegadas en tramos cortos hacia mediados del siglo XIX, sí hay registros de depredación, de deforestación, en este caso sí. Gracias. Gracias, muy interesante los tres momentos que nos describiste con estos viajeros. Muy interesante también la crítica a, digo, pues no decir vacas sagradas, pero sí referentes como Mix, ¿no? Que pues su cuestión geográfica sobre las misiones es importante, pero no hay estos atisbos que nos diste, ¿no? De sus valores y todo eso, pues siempre es importante la crítica y no sé si sea bueno o sea malo. Todavía esta visión que tienen sobre todo los vecinos, los norteamericanos, al venir a Baja California, pues pareciera que no ha cambiado, ¿no? Hay todavía estas empresas que promueven la venta de seguros, que tienen blogs o publicaciones dedicadas a Baja California, ¿no? Para estimular a ellos, pues la clientela que les compre los seguros, pero muchos de estos escritores que publican ahí o que contratan siguen teniendo, digo, al escuchar ahorita lo que nos platicabas de este último escritor, los mismos valores, o sea, no cambian, no han evolucionado, ¿no? En esta visión siempre supremacista, ¿no? Sí, de hecho en la década de 1960, en esta revista, por ejemplo, hay una sección para comentar libros de reciente publicación o reedición, y son abundantes las reseñas de publicaciones que aconsejan cómo vivir un retiro feliz y cómodo en México, por ejemplo, o cómo decorar las casas con elementos mexicanos, cómo celebrar una fiesta mexicana, o de fotografías, catálogos que dan cuenta de ese México, entre comillas, mágico y ancestral. Y es una visión que todavía la encontramos no solo en estadounidenses, sino en gente del norte de Europa al menos. En noviembre pasado estaba yo de vacaciones en Puerto Escondido y platiqué con una señora alemana que dedicada a los bienes raíces. Generalmente su clientela es del norte de Estados Unidos o de Canadá, o del norte de Europa. Y ella ya tiene varios años viviendo ahí y no vive en la playa, vive hacia la sierra, una media hora de la playa, junto a un río, y ahí de una manera bastante rústica. Pero ella señalaba convencida que a ella le gustaba México, porque en México todavía estábamos viviendo con 30 años de atraso respecto a Alemania. Es decir, es otro tiempo, que es la idea que gravita aquí sobre el Old México. México está en otro tiempo, o las zonas rurales están en otro tiempo, un tiempo desfasado. Hay un tiempo moderno, un tiempo presente, que es coetáneo de otros tiempos, un tiempo detenido, anquilosado, atávico, y lo miden incluso, como esta señora alemana, hasta en décadas. 30 años, no sé de dónde sacó la cifra, pudo haber dicho 40, 50, pero aquí todavía vivimos desde su perspectiva 30 años atrás. Y eso para ella era benéfico, porque
30 años adelante, como según ella se vive en Alemania o en Holanda, pues implicaba una mayor carestía, costo de la vida, quedarse sin gas o no tener para pagarlo, además de múltiples problemas que arrastran ahorita en el norte de Europa y que ha hecho que esas migraciones cada vez sean más masivas hacia nuestros países. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo te preguntaría, Rogelio, ¿y no es cierto? Bueno, con toda la ironía y también la pesadumbre de la pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿nadie tiene algún otro comentario o...? Ya. A ver, adelante, perdón, sí, adelante, profesora. Sí, ahorita que estabas contando esto, pues nosotros nacimos aquí, mi papá llegó en la Segunda Guerra Mundial y nos tocó vivir entre Rosarito y El Descanso, y vivíamos también así por esa zona, totalmente pues, en el monte, ¿verdad? Y me acuerdo que los soldados, que él estaba a cargo de una parte del ejército, del ejército, y caminábamos para llegar a la carretera, caminábamos como 1 kilómetro, ¿verdad? Y cazaban jabalíes, y había pavos, y víboras, y conejos, ¿verdad? Eso comíamos, ¿verdad? No había miel, no conocíamos los caramelos, ¿verdad? Era la miel de abeja, las pencas que cortaban las gentes, ¿verdad? Y pues entre piedras y todo pasábamos ahí, y esto fue creo en el 55. Sí, justo las crónicas recogen todavía hasta bien entrados los años 70 muchas formas de vida que pues tal vez ya en este momento ya es difícil de encontrar o cada vez es más recóndito el lugar donde podemos localizarlas. Y justo contra esa desaparición o extinción de esas formas de vida es contra lo que también están pugnando autores como Henderson, que están tratando de conservar nichos, de conservar ciertas burbujas, y claro, esas burbujas entre más alejadas de su casa estén mejor. Claro. Entonces si están de este lado, bienvenidas. Porque es contradictorio, están alentando a su vez el progreso, que es el progreso y la modernización lo que ocasiona y genera la desaparición de formas de vida, de saberes, de visiones del mundo, pero buscan a su vez preservarla ya nada más como un escape para esa vorágine de la modernidad. Entonces bueno, en una perspectiva historiográfica que justo tiene que ver con lo que planteabas, Mario, en la historiografía se ha revolucionado también porque si lo tratamos de explicar desde el punto de vista del tiempo histórico, tal como se ha acuñado y vislumbrado desde el siglo XIX, es decir, un tiempo lineal de progreso, evolutivo, en ascenso continuo, pues de todo esto no alcanzamos a comprenderlo en sus sentidos. Tendríamos que usar y valernos de categorías despectivas como atraso, anquilosamiento, arcaico, vetusto, atávico, qué sé yo, todo lo que usan estos autores. Sí. Pero en la historiografía lo que han estado planteando es reconociendo la pluralidad del tiempo y la diversidad de ritmos, de aceleraciones, de formas de vivir la vida que no están sincronizadas. Claro. Es decir, François Artaud, uno de los autores que más ha aportado a estas discusiones, señala que el hecho de que compartamos un presente y casi o mucha gente en distintas latitudes tengamos el mismo modelo de teléfono celular, no significa que vivamos el mismo presente ni que vivamos al mismo tiempo. Bruno Latour, recién fallecido, señalaba que entramos y salimos de la modernidad constantemente. Podemos usar para hacer un hoyo ahí en la pared un taladro de última generación, pero en algún momento usamos también una herramienta neolítica, una piedra, para lo que sea, para clavar algo, aventarla. Es decir, el tiempo no es homogéneo. La leche quizás sea homogénea, pero decía Salman Rushdie, pero el tiempo no. Y se habla ahora, no quería venir aquí de chocante, hay un término en alemán propio de la filosofía alemana desde la década de 1930 al menos, que señala die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, que significa algo así como
lo no sincrónico de lo sincrónico, o lo contemporáneo de lo no contemporáneo, o lo que coexiste al mismo tiempo, pero a su vez es diferente, lleva distintos ritmos, distintas velocidades. Y así es como el tiempo funciona, lo unificamos el tiempo social a partir de instrumentos, los relojes, los calendarios, los horarios, la disciplina. Pero el consenso entre las historiadores del tiempo, del giro temporal, que están preocupados por el tiempo, en la actualidad, reflexionando sobre ello, señalan que lo regular y lo normal es no estar sincronizados. ¿Sí? Cuando nos sincronizamos es porque ya estamos disciplinándonos en ciertos aspectos, pero lo regular es no estar sincronizados, no vivimos sincronizados. Si insistimos en estar sincronizados, como el fracaso es evidente, lo vimos con la reciente epidemia del COVID-19. Buscaron sincronizarnos en el mundo y fue imposible. El solo hecho de que la vacuna todavía no es aplicada en la mayor parte de la humanidad, implica que esa sincronización no existió. Está desfase. Es desfase. Entonces, si no buscamos esas herramientas más complejas del pensamiento, de cómo pensar el tiempo y las temporalidades, terminamos apropiándonos de este tipo de sentidos peyorativos que descalifican voluntaria o involuntariamente aquello que es diferente, los otros. Entonces terminamos hablando de atraso, ¿no? Por mucho que a la señora alemana le guste México, pues nos calificó de atrasados, y eso en sus términos es peyorativo. Exacto. Ajá. ¿Quieres hacer una cosa? Sí, Rogelio, felicidades. Sí, Estuvo muy interesante. Quería hacer un comentario al respecto de lo que estás abordando, de lo que pasó en Valle de Los Ángeles cuando fue introducida la energía eléctrica. Ajá. Continuamente llevaba yo grupos o de estudiantes o de turistas para allá, y en una ocasión que llevé por segunda o tercera vez, antes de que introdujeran la red de energía eléctrica, había un generador en medio del poblado que hacía más ruido que quién sabe qué, pero era de determinada hora a determinada hora. Y cuando llegamos, que vio de nuevo que ya habían introducido esta misma persona, dice: oye, pues ya le quitaron la esencia de lo mismo que tú decías, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo le dije: bueno, ese es tu punto de vista, vienes de allá, tú tienes mucho calor, creo que venía de Virginia. Pues prendes el aire acondicionado, tienes frío, prendes el calentón. Pero pregúntale a la gente del pueblo aquí por qué es necesario para ellos ahora tener energía eléctrica, ¿no? Sí, sí. Ellos tienen necesidades de conservar alimentos, el producto marino, etcétera, ¿no? Pero sí, los puntos de vista de nosotros los seres humanos, dependiendo de nuestra cultura, siempre tienen algo o peyorativo o diferente a los locales, ¿verdad? Sí, justo así juzgamos y así determinamos. Y en historia, en filosofía, en antropología no están exentos de eso, Esta terminología obedece a esos criterios, esos discernimientos que colocan en un grado de mayor atraso o progreso a las sociedades, cuando necesariamente lo que tenemos que buscar o arrojar comprensión es de la pluralidad, de la diversidad de existencias. Por eso se habla de ontologías políticas, formas de existencia en las que cada uno tiene sus propios criterios, sus propios principios para vivir, moverse y habitar el mundo o el planeta. Aunque no te vayas en submarino no. Ahí está el ejemplo. A ver, bueno, de hecho ahí lo vemos, ¿no? 78 migrantes murieron en el Mediterráneo. Y nadie se preocupó, casi nadie. Y 5 millonetas estamos llorándolos todavía, ¿no? Todos preocupados. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, perdón, adelante. Yo nomás quería preguntar, ¿dónde queda La Mora? La Mora está también situado en la zona del Cañón de Guadalupe. Por las Palmas de Cantú, en esa zona también. Este señor visitaba, con su afán de contar palmas, grupos de palmas, las contaba. Pues visitó todos esos, o buena parte de esos cañones. Ahí está situado. Por eso la cercanía con el arroyo Agua Caliente, donde vivían los Paipan. Y bueno, hacía sus mapas, o sea, publicaba sus mapas donde está bien localizado dónde está cada cañón. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente,
gracias por la plática, ¿no? Siendo un ensenadense, pues hay muchas cosas que no conocemos. Eso lo vimos en lo personal la semana pasada con la historia de la Segunda Guerra Mundial y Ensenada. Me llama la atención cómo a partir de estas excursiones, pues lógicamente se fue dando a conocer como la revista, ¿no? Que se fue dando a conocer en Estados Unidos, y estas épocas pues llevaron a más y más excursiones, ¿no? Recalco la Segunda Guerra Mundial porque los militares iban y venían libremente, ¿no? Los del ejército estadounidense por toda la baja, ¿no? Que hasta decían, pues aquí hay que poner un radar, etcétera, etcétera. Pero como esto fue cambiando, y los propios norteamericanos fueron tomando, ¿sí? Ciertas áreas geográficas, ¿no? San Luis Gonzaga, por ejemplo, ¿no? Se hizo como una colonia, ¿no? Bahía de Los Ángeles, Mulegé, Sí. ¿no? O sea, en las playas ya se pueden disfrutar, ¿no? Los Cabos, pues es otro, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me ha tocado hasta que el norteamericano te dice, esta es mi playa, ¿no? Sí. Entonces, Sí, como sí. a raíz de eso, pues, y interesante el punto de los exploradores que también querían la conservación, ¿no? Y hasta Sí. cierto punto, bueno, existe este lugar, pero pues el acceso no es tan fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay como que un contrapunto ahí de preservar, pero también se da a conocer, y a lo que vivimos hoy, pues yo pienso que es una lástima porque yo como mexicano no pueda disfrutar llegar a la playa y meterme libremente porque está lleno de casas, ¿no? Sí. Toda la franja costera. Y no sé si la idea del norteamericano desde un inicio fue tomar la baja, porque ellos decían, la Alta California ya está, es el número uno, San Luis Obispo y todo eso, ¿no? Toda esa parte, pues muy nice, y luego pues irnos a los ignorantes, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues gracias por compartir, ¿verdad? El conocimiento. Sabemos que hay muchísimas historias, sí. Pero pues cómo se ha ido desarrollando aquí en la entidad, ¿no? Sí, justo pues el contraste que era con el siglo XIX, que venían con afanes de extractivistas sobre todo, y de dominio. Ya en el siglo XX, conforme avanza y se desarrolla la industria turística y hay más espacio para el ocio, para el esparcimiento, pues va haciéndose también más diversas las necesidades de los estadounidenses y su demanda sobre México. Justo en los años 60, los anuncios señalaban, por ejemplo, promovían viajes en helicóptero a la Baja California, donde nunca antes se había pisado una rueda, el espacio de ahí del desierto, de la montaña, o donde nunca antes había un pie humano puesto el pie, una persona humana había puesto el pie, y así lo promovían abiertamente, y promovían que hacían viajes valiéndose de todo, de orugas, de helicópteros, de 4x4, motocicletas. Sí, incluso en una carta, hay un montón de datos que no alcancé a condensar aquí, pero hay una carta de un lector en 1966 donde dice que viajó a San Luis Gonzaga y que encontró, en ese año había habido unas lluvias bastante fuertes, pero que encontró que pese a eso el camino estaba mejor que nunca, y que él consideraba que eso debía ser conocido por los estadounidenses que viajaban para esta zona. Y así vamos a encontrar una serie de evidencias, de elementos donde ellos están pensando en su propio bienestar y que no se cuestionan si tienen derecho a disfrutar de esto, ¿no? Si afectan a alguien o no. Siempre están pensando para su propio beneficio. En este caso de placer y de ocio, pero si vemos las industrias extractivistas, la minería, si vemos a los mismos inversionistas en la industria turística, va a ser la misma cuestión, o las maquiladoras, o lo que ustedes quieran. Siempre es ese punto de vista imperialista. Y me parece que muchas de las respuestas a los problemas que vemos ahora en México, no solo en Baja California, pues están en estos años, en estos periodos, en estas décadas, justo cuando se están cimentando las bases para lo que hoy estamos viendo, nuestras costas en todo México, pues prácticamente en manos de extranjeros. No solo estadounidenses, hay colonias de... Pues ahí está la alemana. Sí. Pues yo les quiero agradecer su presencia y agradecerle obviamente al doctor Ruiz, que viene desde
Tijuana a darnos esta plática. Les agradezco mucho y espero que nos veamos el próximo mes en la conferencia mensual del Museo Histórico Regional de Ensenada. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.